A medida que hemos ido avanzando en el libro de Ruth, hemos descubierto repetidamente que este libro tiene para enseñarnos mucho más de lo que parece. Yo estoy seguro de que en un gran número de ocasiones, mientras leen este librito que encontramos exactamente después del libro de Josué, quizás se hayan preguntado, ¿por qué Dios puso esto en la Biblia? Pues bien, en nuestro recorrido a través del libro de Ruth, hemos hallado muchas expresiones de lenguaje que resultan muy, pero muy difíciles y pensamos que eso se debía al estilo arcaico del lenguaje que los traductores habían usado. Sin embargo, esa no es la razón. La dificultad de esas expresiones se debe a que las traducciones más antiguas de la Biblia son fieles al original, a las palabras hebreas que Dios utilizó al preparar el documento original de la Biblia. Dios escogió las palabras con sumo cuidado porque este relato es mucho más que una interesante y fascinante historia de amor. Mientras analizamos versículo por versículo y aún palabra por palabra, estamos viendo que en ellos hay implicaciones de la salvación que Dios planeó para nosotros. Yo espero que ustedes no se hayan sentido incómodos con estas verdades espirituales que hemos ido descubriendo en el libro de Ruth. Permítanme decir dos cosas para refrescar nuestra memoria y estar seguros de que sí nos sentimos a gusto con lo que estamos haciendo. En primer lugar, cuando buscamos la verdad espiritual que está oculta dentro del lenguaje del libro de Ruth, y de hecho, cuando buscamos la verdad espiritual que está oculta dentro del lenguaje de cualquier pasaje de la Biblia, no podemos simplemente especular con algo que venga a nuestra mente y decir, esto parece ser así o aquello parece ser lo otro. No, debemos identificar lo que estamos leyendo con la Biblia misma, porque la Biblia es su propio intérprete. No es del aire ni de nuestra mente que podemos sacar las verdades espirituales. Tenemos que investigar la Biblia para ver si Dios nos da alguna pista. Tenemos que asegurarnos de que lo que estamos buscando ya se encuentra en algún otro lugar de la Biblia. Miren, la Biblia es una unidad cohesionada. La Biblia es la palabra de Dios y por consiguiente es enteramente confiable. Pero nuestras mentes no son confiables. Y a medida que avancemos en el libro de Ruth, vamos a ver que las lecciones espirituales que derivamos de él se refieren siempre a la naturaleza de la salvación. Eso, claro está, no es así porque yo esté empeñado en descubrir algo relacionado con la salvación en cada versículo. Cuando analizamos la manera en que se usan estas palabras en otros pasajes de la Biblia y las comparamos con la realidad de la salvación, podemos ver que la relación es muy clara. De un modo o de otro, siempre se identifican con la salvación, con el hecho de que Cristo fue a la cruz para dar a conocer la naturaleza de la expiación que tuvo lugar antes de la fundación del mundo, o con el hecho de que nosotros somos pecadores que estamos bajo la maldición de Dios, o con la gracia de Dios para con nosotros, o con el hecho de que somos testigos suyos. Cuando buscamos verdades espirituales, descubrimos que ellas se relacionan con la salvación. Sin embargo, eso es algo que no debería sorprendernos. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús hablaba en parábolas, recuerden que él decía, el reino de los cielos es semejante, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. O el reino de los cielos es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Una y otra vez Jesús relacionaba las parábolas con el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos?
Pues el reino de los cielos, o reino de Dios, o reino del Señor Jesucristo, es ese maravilloso reino en el que nosotros entramos cuando somos salvos. Mientras hablaba con Nicodemo, Jesús le dijo de manera muy sucinta lo que leemos en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No podemos ver el reino de los cielos a no ser que hayamos nacido de nuevo. Ni tampoco podemos entrar en el reino de los cielos a menos que hayamos nacido del agua y del Espíritu, es decir, a menos que el lavamiento de la palabra de Dios haya tenido lugar en nosotros y que el Espíritu Santo haya aplicado la palabra de Dios a nuestra vida. El reino de los cielos, pues, está enteramente relacionado con la salvación, y Jesucristo es el Rey. Ese es el reino en el que nosotros entramos cuando llegamos a ser salvos, según leemos en Colosenses 1:13, que a la letra dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso, cuando buscamos el significado espiritual o el sentido espiritual de estas palabras y frases difíciles en el libro de Ruth, no nos sorprende ver que estén identificadas con el reino de los cielos o con la salvación, si quieren decirlo así. Permítanme subrayar otra vez que cuando empleamos los medios que estamos usando en este estudio, el terreno bíblico en el que nos encontramos es muy sólido. Es decir, que aunque estamos buscando el significado espiritual, no negamos ni por un momento la historicidad, la certeza ni la realidad de lo que sucedió. Ruth existió, Booz existió, Noemí existió, Belén existió y existió la tierra de Moab. Y estas conversaciones de las que leemos en el libro de Ruth también tuvieron lugar realmente. No negamos nada de eso ni por un instante. En algunas ocasiones hay personas que se percatan de que la Biblia contiene verdad espiritual y en su celo por tratar de hallarla niegan la realidad de la palabra de Dios y sacan la siguiente conclusión: la Biblia no nos ofrece más que cuadros hablados y lecciones espirituales. En realidad es un gran relato, una gran parábola que Dios ha desarrollado. Por consiguiente, no tenemos que buscar nada histórico en ella. No confiamos en que la Biblia tenga ni significado ni validez históricos. Esas personas equiparan la Biblia entera quizás con las parábolas que Jesús enseñó. Y de hecho, hubo ocasiones en las que él contó una historia que no tenía necesariamente ninguna importancia histórica porque no se refería a ningún evento histórico que hubiera acontecido. Sin embargo, nosotros no debemos en modo alguno hacer tal cosa porque estaríamos negando la veracidad de la Biblia. Lo que Dios habla acerca de la creación en los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, por ejemplo, no es meramente una narración que él compuso para que nosotros pudiéramos examinarla y entonces determinar cuál es la verdad espiritual en esta historia tan interesante. Tenemos que recordar que los primeros capítulos del Génesis, como cualquier otra parte de la Biblia, están situados dentro del contexto de la historia y que esos eventos históricos sí tuvieron lugar, fueron reales. Las cosas que señalan esos capítulos de la Biblia ciertamente existieron. Y eso mismo sucede con el libro de Ruth. Y vemos, por ejemplo, que Noemí sí existió. Recuerden que la Biblia nos dice en Marcos 4:23 que sin parábolas
Jesús no les hablaba. Dice este versículo, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús, la palabra encarnada, es decir, que vino en la carne para cumplir la palabra, es el mismo Dios. Él está totalmente identificado con la palabra de Dios. Y puesto que la Biblia es la palabra de Dios, y puesto que Jesús habló en parábolas y sin parábolas Él no hablaba, nosotros podemos estar seguros de que hay parábolas en toda la Biblia. En muchas de las parábolas que Jesús vino a mostrarnos, había verdades espirituales ocultas dentro del evento histórico. En algunas otras, es cierto, Él hizo relatos que no tenían ninguna realidad histórica, es decir, no fueron eventos que ciertamente acontecieron. Sin embargo, muchos de los eventos a los que Jesús hizo alusión sí tuvieron realidad histórica, pero aún así, esos relatos eran también parábolas, por cuanto Dios estaba haciendo hincapié en una verdad espiritual más profunda a través de esos eventos históricos que Él planeó cuidadosamente desde antes de la creación. Cuando Jesús sanaba a un cojo, por ejemplo, Él no lo hacía simplemente con el objetivo de sanar a un individuo que estaba cojo. Ese era el evento histórico que nos mostraba que Él podía sanar. Ahora bien, del mismo modo que esa persona había estado físicamente lisiada desde su nacimiento, los seres humanos también estamos espiritualmente lisiados y no podemos vivir de la manera en que Dios nos creó, es decir, en comunión con Él y disfrutando de los privilegios de una relación con Dios. Pero así como Jesús vino y pudo sanar a ese cojo o a ese ciego o resucitar a ese muerto, Él también viene a sanar a aquellos que están espiritualmente cojos o espiritualmente ciegos, o a darles vida a aquellos que están espiritualmente muertos. Y entonces, cuando buscamos el significado espiritual más profundo en esos eventos históricos que el Evangelio registra, vemos de cuántas maneras hermosas Dios nos declara el mensaje de salvación. Recuerden al ciego del que se habla en el capítulo 9 del libro de Juan. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús les dio una respuesta muy interesante. En Juan 9:3 leemos, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y entonces Jesús sanó a este hombre de un modo muy inusual y significativo. Las obras de Dios tenían que ver con el anuncio del Evangelio que hacía provisión de sanidad para nuestra alma enferma por el pecado. Esa fue la obra que Dios vino a manifestar en este mundo. Y por tanto, al sanar a este hombre, lo que Dios estaba diciendo era, la sanidad que yo le di a este ciego de un modo tan interesante no es más que una ilustración o una representación de la manera en que yo los he sanado a ustedes espiritualmente. La obra de Dios era sanarlos de su ceguera espiritual. Y esa era la razón de ser de las parábolas. Había otra razón, por supuesto, que Jesús explicó en el Evangelio de Marcos. Aquellos que vienen a la Biblia y no confían en ella implícitamente, es decir, no entienden que la Biblia es la palabra de Dios, no descubrirán jamás estas verdades espirituales. Analizarán los eventos históricos o el relato que Jesús está contando y dirán, ¿qué importancia tiene eso? O bien, llegarán a una conclusión equivocada con respecto a lo que Dios está señalando. Él usa pues este medio
para esconder de ellos el Evangelio. Hay muchos que leen la Biblia. Leen, por ejemplo, estos relatos del libro de Ruth o cualquier otro pasaje que están analizando, pero no se dan cuenta de que esta es la palabra de Dios. Lo saben, pero en realidad no se dan cuenta de ello porque no perciben el significado espiritual y profundo que Dios nos presenta en cada una de las páginas, a saber, el glorioso mensaje de la salvación. Por eso, lo que leen en este libro no les parece jamás que tenga nada que ver con el mensaje de la salvación y terminan diciendo: esta no es más que una historia de amor. Eso es todo lo que podemos decir al respecto. Es simplemente un relato hermoso de algo que sucedió entre Booz, Ruth y Noemí. Sin embargo, cuando reconocemos que esta sí es la palabra de Dios y reconocemos que Dios tiene un tremendo mensaje para los seres humanos, el glorioso mensaje de salvación, y cuando reconocemos que Dios no puso nada en la Biblia fortuitamente y sin un propósito, cuando reconocemos que cada una de estas palabras es la santa palabra de Dios y nos acercamos a la Biblia entendiendo que ella es la revelación de la mente infinita de Dios, entonces comenzamos a descubrir estas verdades espirituales maravillosas que Dios ocultó dentro de su palabra. Y eso es lo que estamos haciendo con el libro de Ruth. Yo espero que a medida que vamos analizando este libro, ustedes se sientan motivados a leer la Biblia de nuevo. Si queremos entender una doctrina cualquiera y aplicarla a nuestra vida, debemos enfrentarla sin vacilación, contemplarla de frente, examinarla y analizarla objetivamente. ¿Es esto lo que yo deseo hacer realmente? Y eso es pues lo que vamos a hacer en nuestro estudio de hoy. Buscar estas verdades espirituales en el lenguaje histórico del libro de Ruth. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes se han sentido incómodos en algunas ocasiones cuando hemos hecho esto. Sin embargo, en nuestro análisis a través del libro de Ruth, siempre hemos comparado la Escritura con la Escritura. Hemos buscado el significado espiritual más profundo de los pasajes, identificándolos con otros pasajes de la Biblia y permitiendo que las propias palabras de este libro sean las que nos guíen a esos otros pasajes. Pues bien, hemos llegado al capítulo 2 del libro de Ruth, donde vemos a Ruth almorzando con Booz, comiendo de su pan y mojando su bocado en el vinagre. Y vimos también que él, muy deliberadamente y con la voluntad expresa de hacerlo, le dio del potaje o grano tostado para que ella comiera. Y Ruth entonces comió hasta que se sació, y en eso contemplamos un hermoso cuadro de la naturaleza de la salvación y del hecho de estar identificados con Cristo en la expiación que él demostró en la cruz en el año 33 de la era cristiana. Y luego vimos que ella volvió al campo a espigar. Y ahora el cuadro espiritual indica que ella llegó a ser como uno de los segadores. Los campos estaban blancos para la siega y ella fue a segar la mies. Más tarde la desgranó. Está pues obrando como alguien que ha llegado a nacer de nuevo. Nosotros éramos segadores en los campos listos para la siega en el mundo. Cuando compartíamos el evangelio, segábamos la mies, es decir, buscábamos a aquellos a quienes Dios había escogido para que fueran parte de su reino. Todo eso era parte del programa de la siega. Y entonces vimos que la cosecha que Ruth recogió fue abundante. Lo que había desgranado era como un efa de cebada, y el efa era casi una medida de áridos de cebada, una cantidad tremenda de cebada para ser cosechada por esta pobre viuda, por esta mujercita, uno de los pobres y de los débiles de la tierra, en un solo día de actividad.
y ella había comenzado espigando. Este es un cuadro que representa el amor de Dios para nosotros y es también un cuadro del Señor Jesucristo. Analizamos brevemente el capítulo 5 del libro de Levítico, donde se habla de la ofrenda por el pecado. Cuando presentaban la ofrenda por el pecado, ellos debían traer un cordero. Pero si no tenían medios suficientes para comprar un cordero o algún otro animal, podían traer 2 tórtolas. Y si eran tan pobres que no podían ni siquiera traer esas tórtolas, podían ofrecer 1/10 de una efa de harina. La 10ª parte del efa, según vimos, era equivalente al efa completo. Por tanto, la 10ª parte de un efa es lo mismo que un cordero. Y por supuesto el cordero es tipo del Señor Jesucristo. El efa, pues, en un sentido real, es figura o tipo del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos identificamos con Cristo, entramos en Cristo, estamos en Él y Él está en nosotros. Yo sí creo que lo que vemos en el efa es la plenitud de la gracia de Dios. Es decir, que el propio Cristo se nos ha dado. Y nos percatamos de ello de manera muy hermosa cuando hablamos de la plenitud de la recompensa en Génesis 15:1, donde leemos que Jehová Dios le dijo a Abraham que él mismo era su galardón sobremanera grande. En mi opinión, eso también está estrechamente relacionado con lo que Dios nos enseña a través del efa de cebada que Ruth desgranó. En nuestro próximo estudio vamos a analizar Ruth 2:16, que a la letra dice así: y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Vos aquí está hablando de Ruth. Ha comenzado a enamorarse de ella y les dice a los segadores que dejen caer algunas espigas a propósito. La ley establecía que si caía alguna espiga no debían recogerla. Tenían que dejarla para los pobres, las viudas y los extranjeros, todo lo cual se identificaba con Ruth. Y por eso lo que ella recogió fue suficiente y más que suficiente. La próxima vez veremos lo que Dios pone de relieve en esa expresión de lenguaje, porque ahí hay algo más que el simple hecho de que Booz les diga a sus segadores que dejen caer algo de los manojos. Eso tiene, estoy seguro, un significado espiritual más profundo. Pero hasta entonces, que el Señor les bendiga ricamente.